Bueno, gente hermosa, ¿cómo andan? Sean todos bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Safari Boxing. Y el día de hoy tenemos a un invitado deluxe, de lujo, como lo es el señor Jorge Ebro de Cerebro en los Deportes. ¿Cómo andás, Jorge querido? Muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo, Rodri, y lo mejor del mundo. Saludos a tus seguidores. Un placer tremendo estar contigo aquí. Dale, hermano, el placer es mío. Y bueno, los que nos convoca el día de la fecha es una guerra civil mexicana, como me gusta llamarle a este tipo de enfrentamientos, una unificación entre compatriotas, que es muy importante aclarar eso también, porque muchas veces en el boxeo ocurre eso de que entre fantasmas no se pisan las capas, como decimos acá, no se pisan las sábanas, por lo cual yo creo que es muy importante aclarar que es una unificación entre dos boxeadores mexicanos como lo son Eduardo el Sugar Núñez y Emanuel el Vaquero Navarrete, que ambos vienen de presentaciones con las cuales fueron cuestionados, porque si bien se convierte el Sugar Núñez campeón en Japón, y por otro lado perdió un cierto porcentaje de pegadas, si se quiere, o al menos eso es lo que llegan a alegar demasiada gente, porque se fue a la distancia contra el Pitufo Díaz, un Pitufo Díaz que se fue noqueado en el año 2021 en contra de Emanuel el Vaquero Navarrete, quien, por otro lado, Emanuel el Vaquero Navarrete trató de conquistar una categoría más, trató de ir a las 135 libras y no logró su cometido, por lo cual volvió a las 130 a pelear en contra de Oscar Valdés, lo termina noqueando, y una actuación que llevó muchísima polémica en contra de Charlie Suárez. ¿Por qué? Porque termina siendo un no contest debido a un supuesto corte por un cabezazo en el cual ocurrió en el medio de un intercambio que ya luego se confirmó que terminó siendo un golpe legítimo por parte de Charlie Suárez. Así que teniendo en cuenta el historial reciente de ambos, querido Jorge, antes de poder entrar en lo que es un análisis de combate, me gustaría preguntarte a quién ves mejor para este enfrentamiento, o si lo ves demasiado parejo, como lo pueden llegar a ver muchos, pero me gustaría preguntarte eso precisamente, ¿a quién ves mejor basándote únicamente en sus últimas presentaciones? A ver, yo creo que está mejor el Sugar Núñez. Hombre, yo vengo siguiendo la carrera de Vaquero desde hace mucho tiempo, desde que era prácticamente un adolescente, y recuerdo a Vaquero peleando en los palenques de México, y después, y cuando llega a Torran, cuando se hace campeón del mundo contra Isaac Dogbo, una carrera realmente fulgurante, campeón en varias divisiones, pero yo creo que desde su tercera, cuarta pelea para acá, yo siento que Vaquero no es el mismo. Y lo que hizo contra Denis Berinchik, sin quitarle méritos a Berinchik, que era el campeón más pobre que había en la división, me dice mucho. Y también contra Suárez me dice mucho, y creo que no está en su mejor momento. También en algún momento, yo he entrevistado como 5 veces al Vaquero, en algún momento me comentó que estaba hasta pensando en el retiro, y yo dije, esto no me gusta. Decía Dana White, o dice Dana White, que cuando un peleador está hablando de retiro, menciona la palabra retiro, ya la mitad de él está retirado ya. Entonces, cuando un peleador tiene estos pensamientos, no es bueno. No digo que sea el caso, pero no es bueno. En caso, tú dices una cosa que es verdad que Christopher Díaz pudo haber sido noqueado por Sugar, pero lo que hizo Sugar en Japón fue realmente impresionante. Por otra parte, tienes que preguntarte el tema del kilometraje del dolor, como yo le llamo. Hemos visto a un Vaquero que ha estado en tantas batallas, tantos desgastes, tantos momentos duros, lo han tirado, se ha levantado. Vaquero tiene solamente 30 años, pero en términos de kilometraje del dolor, tiene mucho más. Mucho más, está para mí más dañado que Sugar Núñez. Ahora, el gran ecualizador aquí, ¿cuál es? La experiencia. La experiencia que tiene Vaquero de las grandes peleas, de los grandes momentos, de haber enfrentado lo mejor que había en la división. Yo siento que Vaquero tiene una experiencia invaluable para todo esto. Pero tú me preguntas por el momento, me preguntas por la llegada, y yo te digo que Núñez para mí llega mejor. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Lo he dicho incluso en el análisis y predicción que ya está en el canal, lo pueden ir a ver. Que sí, creo que también Núñez llega en un mucho mejor momento, pero que también esta mentalidad por parte del Vaquero Navarrete era algo que ya me venía preocupando, porque hace bastante tiempo habría ido a la Casaca Boxing Club el Vaquero Navarrete y había dicho que su mente estaba principalmente en los negocios, podríamos llegar a decir. Y si bien por momentos el boxeo se debe tomar como eso, como un negocio, porque hay peleas más lucrativas que otras, porque ciertas unificaciones te pueden dar un mayor renombre que otras,
pero estoy completamente de acuerdo con vos, Jorge, con que quizás no podemos ver a un vaquero con la misma hambre, al menos sobre el cuadrilátero, donde es tan importante la concentración como en el boxeo, donde un error lo puede pagar muy caro, como lo es en contra incluso del Sugar Núñez, que yo creo que un error en contra del Sugar Núñez te puede costar la pelea. Y una cosa que tú acabas de decir, eso, generalmente cuando un boxeador te dice, no, porque aquí lo que importa es el negocio, es un boxeador que lo ha logrado todo. Un boxeador joven que quiere subir, jamás te habla así, porque él todavía no ha llegado a la cima. Él no puede sentir, palpar, hablar del negocio, porque el negocio todavía no ha llegado a él como quiere. Ahora, un peleador que ya lleva años, que ha sido campeón, que es campeón, que ha unificado, que ha ganado en múltiples categorías, ya se toma las cosas de una forma diferente. Ya no tiene tanto que probar. Ya probó, ya tomó en la cima de la montaña. Ahora es mantenerse en esa cima de un lado hacia otro, pero haciendo la mayor maxificación de dinero posible. Porque sabe que ya, una vez que tú llegas, el tiempo es corto para volver a bajar. Puedes volver a bajar en cualquier momento y quién sabe cuándo subirás. Vaquero tiene mucho tiempo en la cima, con sus altas y bajas, pero ahí manteniéndose en un nivel tremendo. Y el hecho de que él esté ahora pensando en el negocio, le dice mucho de que ya tal vez esa hambre de comerse el mundo ya no está ahí. Ojo, Vaquero es un hombre que tiene una ética de trabajo tremenda. Pero es que es normal en la vida subir la montaña, bajarla y volver a subir. Cuando tú vuelves a subirla ya no es lo mismo que la primera vez. Entonces, en ese sentido yo creo que Núñez es un peleador más hambriento que el Vaquero. Núñez tiene más cosas que probar, tiene más cosas que hacer. Vaquero es un probable candidato a Salón de la Fama por lo que ha hecho en su carrera. Núñez no, Núñez todavía está escribiendo su historia. Sí, además también yo lo que mencionaba, por ejemplo, en la pelea de Teófimo López en contra de Shakur Stevenson, que muchos decían que es la pelea más importante, que Teófimo se agranda en las peleas importantes, y yo creo que cuando sos campeón del mundo, cuando tenés que defender el título o cuando vas por un título, todas las peleas son importantes y no te podés dar el lujo de tener estos altibajos mentales y menos teniendo a pegadores enfrente. Ahora bien, ya pasando más con una cuestión de lo que es la categoría como tal, porque si bien vimos al Vaquero que tuvo una muy buena pelea en contra de Denis Berinchyk, que se termina desinflando en ciertas partes y por eso le termina ganando Denis, se dice mucho que, que el Vaquero habría perdido poder, si se quiere, con esta subida de peso, pero yo lo que creo que es muy importante es que los oponentes a los que se enfrentarían en un posible cruce en 135 libras son físicamente más fuertes que los 130 libras. Yo creo que por eso también se le complicó muchísimo la cuestión en contra de Denis Berinchyk. Ahora bien, si bien el Sugar Núñez viene boxeando por el lado de la FIB, viene peleando por el cinturón de la FIB, ahora no va a haber cláusula de rehidratación de las 10 libras al día siguiente, por el hecho de que es una unificación. ¿Vos crees que esto puede llegar a afectar en la resistencia del Sugar Núñez, que lo va a poder beneficiar que no exista este limitante de las 10 libras? Yo creo que eso habrá que ver el día de la pelea cómo se manifiesta y cómo hidrata cada cual. Va a ser muy interesante este caso. Aquí lo importante es que hay un track record. El track record de ambos es que el cardio no es un problema para ninguno de los dos. Generalmente el cardio no es problema para un mexicano. Por una cuestión de ADN, por una cuestión de vida. Son gente muy resistente. Yo no creo que aquí el tema de unas libras de más, libras de menos, va a tener un peso específico, fundamental, que incline la pelea de un lado hacia el otro. Pero sí creo sobre todo en la preparación física. Y creo que ambos llegan a esta pelea muy, muy bien preparados. Vaquero lleva mucho tiempo sin pelear. A veces un tiempo fuera prolongado puede ser bueno, puede ser malo. No me queda claro. Son preguntas que se van a responder el día de la pelea. Pero en el tema del peso, yo no veo que aquí haya una diferencia enorme, fíjate. Creo que la diferencia aquí y la pelea se va a resolver en el tema para mí de la distancia. Te explico por qué. Vaquero es alguien que vive del volumen. Vaquero te puede acabar, pero a base de volumen. Mientras que Sugar trabaja más bien dentro, en el cuerpo, trabajando bien los ángulos, trabajando bien con los uppercuts. Vaquero un poco más con sus brazos largos y ese estilo extraño. El estilo de Vaquero es indefinible, pero al Vaquero le hace falta espacio para maniobrar.
mientras que Sugar creo que yo puede encontrar un poco más las distancias. El que logre ganar esa pelea de la corta y la media es el que para mí va a determinar el ganador de este combate. Y aquí siento yo que la segunda mitad de la pelea va a ser fundamental. Va a ser fundamental. Yo no descarto que pueda haber un knockout, pero me cuesta trabajo ver que en dos peleadores tan durables como estos, alguien vaya a caer por el efecto del golpe del otro. La pelea es muy pareja, aquí no hay un mismatch, aquí no hay una cosa de que tú dices, bueno, este tipo es mejor que el otro. No, yo creo que es bastante bien, el match está bien hecho y te digo, al final la pelea se resuelve en la distancia y en la voluntad. Vuelvo y te repito, en algún momento en la segunda mitad no vamos a ver plan, no va a haber IQ, va a haber simplemente sangre, sudor y lágrimas y voluntad. El que tenga la mayor voluntad es el que gana la pelea. Hay algo dentro de lo que es el Sugar Núñez como tal que a mí me causa intriga, que es la resistencia que pueda tener en la larga distancia, justamente contra un boxeador que le pueda proponer el volumen de golpeo que le propone el vaquero Navarrete, porque si bien Christopher Díaz lo logró llevar a la distancia, también se fue a la distancia en Japón, se vio superior por muchísimos momentos en Japón, quizás en menor cantidad en contra de Christopher Díaz, pero yo creo que la clave va a estar mucho para el Sugar Núñez, y me gustaría preguntarte si está de acuerdo, en qué cantidad de castigo puede absorber por parte del vaquero, pero digo esto por una cuestión de que si bien el vaquero tiene un estilo, como vos bien dijiste, indescifrable, que es indescifrable, es poco ortodoxo, es feo para muchos, pero es efectivo por sobre todas las cosas, y la efectividad creo que se basa en el castigo que producen sus rivales. Por eso también creo que te mencionaba esto de las 135 libras, de que el Sugar tiene que justamente resistir, porque cuando sus rivales logran descifrarlo de cierta manera al vaquero Navarrete, que le buscan la vuelta, los rivales ya están muy cansados, están demasiado cansados como para poder están castigados como para poder revertir las acciones. Entonces, y por ahí te decía yo, por eso te decía yo lo de la segunda mitad. En algún momento, marca mis palabras, ambos van a estar muy cansados. En algún momento, esa última gota de oxígeno se va a acabar. Entonces, por eso te hablaba de la voluntad. ¿Quién lo quiere más? Cuando ya se acaba todo, ¿quién tiene esa última botica de energía en el cuerpo? La otra pregunta es, tú me estás hablando de un vaquero histórico. Tú me estás hablando de un vaquero que es el vaquero de los mejores tiempos. Ese vaquero que vimos contra Erinchit o que vimos contra Suárez, mucha gente cree que Suárez estaba ganando la pelea en el momento en que se acaba la pelea. Ese vaquero que tú recuerdas y que tú me estás describiendo está aquí, sigue estando presente, sigue teniendo ese poder, sigue teniendo ese volumen, sigue teniendo esa intensidad. Eso todavía es una variable. Hay quien piensa que ese vaquero ya se fue, que los mejores días del vaquero quedaron atrás, no por edad, no es un tipo viejo, tiene 30, 31 años nada más, sino por ese kilometraje del dolor, por esos castigos que recibió en peleas y peleas y peleas durante años y años y años, porque el vaquero lleva más de una década en la élite del boxeo, pero todo eso tiene un costo. No es lo mismo ser Floyd Mayweather, que apenas recibe castigo, que ser Manny Pacquiao, que recibió mucho castigo, pero se mantiene, cada persona es distinto. Tú me describes un vaquero que yo no sé si está aquí todavía, si ese vaquero todavía es capaz de desencadenar ese infierno que él solía proponer a sus oponentes. Puede que sí, pero desde el punto de vista físico yo creo que Sugar está equipado para aguantar eso, me parece a mí. Pero la pelea es muy pareja y fascinante, Rodri, lo que tú me estás hablando. Parejísima, y también por eso, si bien no se ha estado hablando tanto como a mí me gustaría de este enfrentamiento, es un enfrentamiento que ahora en estos días previos especialmente está teniendo muchísima atención. Y bueno, por otra parte también creo que cabe resaltar si da en la categoría del vaquero Navarrete, cómo la da también es muy importante, porque si bien también tiene mucho kilometraje, un claro ejemplo es, por ejemplo, Crawford en contra de Canelo, que ambos fueras de serie en su momento, pero Canelo muchísimo más golpeado. Yo he sido demasiado crítico por momentos con Canelo luego de su pelea en contra de Caleb Plant, porque si bien la pelea en contra de Bivol es una gran pelea para el Canelo, una gran pelea que le podía dar mucho, como también le podía quitar, pero es una pelea que no se pedía al fin y al cabo. Y las peleas posteriores yo creo que es más de lo mismo, porque todos pedían, por ejemplo, a David Benavidez.
pero después tuvimos Munguía, Berlanga, William Skull, John Ryder, Golovkin de nuevo. Pero ahí tú me das, fíjate que es interesante, y eso tú lo puedes traspolar un poquito a lo que es Vaquero, sin que sea lo mismo. Pero ya tú veías, al menos yo siempre lo dije, tú veías desde que el plan, y tú bien lo señalas, a la fecha, ciertos rasgos preocupantes de Canelo. Ciertos rasgos preocupantes. Incluso, por ejemplo, una pelea contra Munguía. Munguía le dio tremendos golpes a Canelo. Lo que pasa es que Canelo aguanta y resiste, pero esos golpes se quedaron ahí y le hicieron mella. Incluso Berlanga le dio buenos golpes. Un Berlanga que después fue destruido por Hamzat Chiraz. Pero sin embargo, contra Canelo le duró todo el tiempo. Ya la capacidad de estructura de Canelo no estaba ahí. Ese Canelo que noqueaba se había ido. Si ves la pelea contra Skull, Canelo termina respirando por la boca. Porque una cosa es que Skull haya corrido, y eso no se niega. Pero tú me puedes decir a mí que en 12 rounds tú no puedes cortar el ring una vez a William Skull. Claro, como dicen que para bailar se necesitan dos, para hacer una pelea aburrida también se necesitan dos al fin y al cabo. Pero fíjate, el Canelo en su prime hubiera acorralado a Skull. Lo hubiera acorralado. Skull no tiene espacio. Mira Skull lo que le pasa después con Jacob Van. Entonces, sí, Skull lució horrendamente, pero Canelo no tuvo la estamina para aguantarlo ni para acorralarlo. Habían ya elementos que te permitían pensar que Canelo no era el mismo. Esa pregunta tenemos que hacerla con el Vaquero. ¿Será que ya el Vaquero no es el mismo? ¿Será que lo que vimos contra el portugués, lo que vimos contra Berinchit, lo que vimos contra el filipino, nos pone a pensar que este Vaquero ya no es aquel Vaquero que veíamos en esos años de gloria, que con ese volumen abrumaba a los rivales? Es parte de lo que es la incógnita de esta pelea. Sí, yo justamente por eso traía a colación lo de Canelo, porque hace 5 peleas que se va a los 12 asaltos, donde recibe muchísimos golpes, y que creo que también formaron parte para después su derrota en contra de Terence Crawford. Si bien está el estilo, y te digo una cosa, es parte de todas esas cosas, de todas las peleas que tú me enumeraste, a mí la que más me dio que hablar fue la de Golovkin. Yo te invito a ti, a tu gente, a que miren la última pelea contra Golovkin. Y dime si los últimos 4 rounds no los termina ganando Golovkin. Los últimos 4 rounds. Y cómo termina Canelo respirando esos últimos 4 rounds contra un hombre que tenía 42 años ya. Que no tenía nada que ofrecer. Para mí eso fue, como se dice en inglés, telling. Fue muy, muy revelador de decir, si Canelo no puede finalizar a este Golovkin y termina perdiendo la pelea. Lo que pasa es que Canelo había acumulado una cantidad de rounds grandes al principio, que ya tenía que ganar por nocaut Golovkin. Pero mira, esos últimos 3 rounds, Golovkin le terminó dando golpes a Canelo, y Canelo apenas se defendía. No tenía pierna ya. Entonces después él se va al leitajo, se va a la altura, trabaja, pero ya no es lo mismo. Ya el cuerpo no aguanta igual. Entonces es lo que tenemos que preguntarnos de Vaquero. Salvando distancia, pero este Vaquero, comparado con el de su prime, ¿está aquí o ya no es el mismo? O tal vez el tiempo de fuera le ayudó a oxigenarse y recuperar algo. Son muchas preguntas que tenemos que ver en sus respuestas el sábado. Sí, o inclusive también el viernes, porque el corte de peso es un factor también a considerar en lo que es esta pelea. Un Vaquero que siempre se exprime lo más que puede, digamos, para poder dar la categoría. También él mismo lo ha dicho, que el pecado que tiene de él es el que es de buen comer, más que una cuestión muchas veces de si se quiere, genética, podríamos llegar a decir. Yo creo que también va a ser muy importante cómo dé el peso, porque si da el peso muy exigido, si no se llega a recuperar, los golpes, los supuestos golpes que ya no duelen, que mucha gente decía que los supuestos golpes ya perdió poder el Sugar, van a poder hacer más efecto incluso en el Vaquero Navarrete si no llega a dar la categoría de manera adecuada, si no llega a rehidratar de manera adecuada, porque también estresás mucho al cuerpo con los cortes de peso, se pasa a trabajo con los cortes de peso, especialmente en campamento, recibiendo golpes, entrenando igualmente. Entonces también creo que es un factor a considerar el corte de peso por parte del Vaquero Navarrete. Si una vez más lo va a poder hacer, si una vez más va a poder dar la categoría de manera adecuada como peleas anteriores, o si incluso podríamos llegar a ver algo peor por parte del Vaquero Navarrete. Y hay otro elemento que no es menor, que es muy subjetivo. Vaquero Navarrete, la mayor parte de su pelea, de su carrera, la hizo bajo la bandera de Top Rank, y la hizo en ESPN, y la hizo en un ambiente
protegido. No digo esto como que fue una ventaja, pero la gente que sabe de boxeo entiende esto. Si tu promotor es el que hace la pelea y está encargado de la comisión y encargado del venue y encargado de todo, el boxeador de la promoción siempre tiene un mínimo de ventaja, por muchas razones. Ahora él está peleando en un momento en que Torran está en la cuerda floja. Nadie sabe dónde va Torran, no tiene casa, está peleando en una televisora que no es la suya, como DAZN. O sea, la igualdad ahora sí es total. Ahora este no es el hombre protegido por fulano, ni por Bocaro, ni por... No. Ahí están los dos peleando pelo a pelo, en un lugar neutral, los mexicanos, en Glendale, Arizona, y en una televisora que no les debe nada a ninguno de los dos. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, pero todo esto hace que la pelea se intensifique. Tú decías, esta pelea yo creo que en los últimos días ha cogido un poquito más de vuelo, pero es verdad que cuando se anunció, como que no despertó mucho el interés, sobre todo por el tema de que el fanático, que a mí odio la palabra, pero el fanático casual no sabe quién era Eduardo Núñez, o no sabía quién era Eduardo Núñez. La gente sí conoce al vaquero, pero la gente dijo, ¿quién es este muchacho? Y la gente iba buscando un poquito y se ha dado cuenta de que este muchacho es un gran peleador y que sí es un problema, o puede ser un problema para el vaquero. Pero yo creo que en los últimos días, en las últimas horas, la pelea ha ido tomando un poquito más de relevancia. Sí, también por todos los factores que se han ido revelando con el pasar del tiempo, como lo son el factor psicológico que justamente mencionás, que ya no es el hombre que va a pelear en casa, que también al fin y al cabo te saca como un problema encima, si se quiere, o por ejemplo también te puede llegar a favorecer, como lo favoreció, creo yo, en contra de Charlie Suárez, porque en cualquier otra promotora, si sos el lado B para la promotora, y no terminan pasando estas cosas de no, es un no context, te sacan el título y que lo dispute tu rival contra el segundo de la clasificación. Pero recuerda que al principio le habían dado la victoria al vaquero. Y fue cuando protestó el equipo de Suárez que cambiaron a no contest. Sí. Pero en principio le habían dado la victoria al vaquero. Lo que te dice a ti, lo que te habla de la protección y todas estas cosas. Pero creo que fue justo el no contest. Quedó claro que el filipino había dado un golpe legal. Y al final es una pelea que al final, fíjate lo que es la vida. El vaquero, no hemos sabido más nada de Suárez. Yo no sé si tú has sabido algo más de Suárez. Yo no he sabido más nada de él. Aquí está vigente el vaquero porque sigue siendo un nombre. Sigue siendo alguien importante para el mercado americano. Me gustaría preguntarte cómo crees vos que se va a desarrollar la pelea más allá de los momentos de cada uno, cómo, en cuestión de estilos, cómo ves esta pelea, cómo crees que se desarrolle, y bueno, ya cerramos con la cereza sobre el pastel con tu veredicto, si es que lo querés dar, o si te reservas el pronóstico, hermano. No, está bien. A ver, yo veo una pelea muy intensa a medida que vaya aumentando el paso de los rounds, pero es una pelea que la intensidad se va a ir atemperando a medida que ellos vayan perdiendo energía, que vayan haciendo el gasto físico. Creo que al final vamos a ver una pelea muy cerrada, muy trabada. Vamos a ver un vaquero, como siempre, tirando sus golpes extraños por todos los ángulos posibles, mientras que veremos a un Chuba Núñez trabajando un poquito más por el centro. El Chuba Núñez tratando de hacerle daño al cuerpo del vaquero, sobre todo buscando las zonas blancas, las zonas hepáticas, mientras que el vaquero va a estar trabajando, sobre todo de aquí para arriba, esos golpes constantes. Va a ser una pelea fascinante. Al final, como digo yo, puñal en el pecho. Yo creo que es el momento de Núñez. Y lo digo, y puedo equivocarme porque la veteranía cuenta y puede que el vaquero apele a esa veteranía y le gane a Núñez. Pero, vuelvo y repito, no me gusta lo que he visto de vaquero en los últimos tiempos. Francamente no me gusta. Sí, estoy completamente de acuerdo ahí principalmente que el momento no es el adecuado para el vaquero Navarrete. Quizás en algún otro momento se le hubiera dado como amplio favorito, más específicamente luego de la primera victoria en contra de Oscar Valdés. Pero bueno, nomás nos queda esperar ahí el pesaje, que ya nos va a revelar un poquito más de detalles, y luego el día de la pelea, que acá en Safari Boxing hacemos la transmisión ahí como la Casaca Boxing Club prácticamente, que le mando un saludo a Franquito, que le bajaron la transmisión el fin de semana pasado. Un caballo, Franco, Fernando, tremendo caballo. Y bueno, Jorgito, también muchísimas gracias a vos por venir, por pasarte por Safari Boxing, que a partir de ahora ya es tu casa, tu gente también. Y si querés dejar ahí las redes sociales de Cerebro en los Deportes, hermano, antes de despedirnos. Bueno, Roddy, primero que todo, darte las gracias. Darte las gracias, desearte lo mejor del mundo, que sigas creciendo. Hace falta los viejos como yo que se vayan para el carajo, que venga la gente nueva.
Y nada, Cerebro en los Deportes, me pueden buscar en YouTube, me pueden buscar en Facebook, me pueden buscar en varias plataformas. Ahí estamos hablando de nuestras opiniones y pasando hasta que se descubra. Dale, hermano, muchísimas gracias, ya te libero. Y muchísimas gracias a todos por esta nueva entrega de Safari Boxing, que esto es por ustedes, gente. Nos vemos en una próxima entrega.